Gálatas 3:13. Quiero hablarles en esta mañana acerca de redimidos de la enfermedad, la pobreza y la muerte. Quiero hablarle de esas tres cosas. Quizás no termine hoy, pero usted sabe que aquí vamos masticando esto poco a poco para que a usted le funcione. Gálatas 3:13, versión 1960. Dice la Escritura: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Diga conmigo: Cristo me redimió de la maldición de la ley. Entonces dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Bien, veamos lo primero. Dice el verso: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En otras ocasiones le he dicho algo que le voy a recordar en esta mañana, que redimir significa comprar, pagar un rescate, rescatar algo que se ha perdido, es aprovechar, y tiene como fin, después de que usted ha rescatado aquello, es como fin de ponerlo en el lugar de su estado original. O sea, aquello que usted redimió, alcanzó, rescató, que usted sabía que estaba por perderse, usted lo consiguió, lo redimió, esa es la expresión, para ponerlo en su estado original o en un lugar diferente de donde se encontraba. Amén. Ahora, refiérase o debe referirse a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. En este caso, hablando precisamente de lo que Cristo hizo por nosotros, de la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. También puede utilizarse para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado, o prácticamente pues usted o la persona o estaba en un lugar donde había que pagar por eso. Los sinónimos de redimido o de la palabra redimido o remisión, llévese esto al corazón, es excomulgado, indultado, absuelto, eximido. Cada vez que usted dice exculpado, no indultado, sí, exculpado, yo dije, ¿cómo fue que dije al inicio? Bueno, excomulgado, dice yo. Exculpado es, perdóneme, exculpado, indultado, absuelto, eximido. Estas cosas significan la palabra redimido. O sea, que cuando dice que Cristo nos redimió, usted fue exculpado, o sea, toda culpa fue quitada en usted, para usted. Usted fue indultado, o sea que lo que usted hizo, alguien superior simplemente dijo, ya él no hizo nada, él es una persona normal que no tiene ningún delito que pagar. Eso sucedió contigo. Y absuelto es que ya tú no vas a caminar, como ya tú eres indultado, ya no tienes culpabilidad, eres exculpado. Evidentemente tú eres absuelto de todo aquello que iba a venir por causa de lo culpable que éramos. O sea, en pocas palabras, no empezamos los cristianos a pensar así. O sea, ya no tienes derecho de ir al infierno porque Cristo perdonó tu vida. Amén. Amén. Ok. Y dice eximido. ¿Y qué es eximido? Esta palabra eximido la recuerdo mucho porque es una palabra que me gustaba mucho cuando los profesores me la decían. Pero el resultado de eximido era porque yo había acumulado durante varios exámenes una serie de puntos que ya no era necesario que hiciera el examen final, porque ya, como tenía los puntos correctos, me decían, usted, Vladimir, no venga, usted está eximido de ese mensaje. Y yo decía, amén.
O sea, no solamente me estaban diciendo que no viniera, sino que no era necesario estudiar, porque ¿para qué voy a estudiar si no lo voy a hacer? Se supone que los puntos que ya tengo para llegar al final de ese examen es precisamente, el examen ese final es el resultado de lo que yo aprendí con nosotros. Así que eso significa para el profesor que todos esos puntos que yo acumulé indican que yo realmente me sé ese último examen que él va a hacer. Amén. Bueno, yo fui eximido en algunas materias, no en todas, hubiera querido. Si hubiera conocido a Cristo, a lo mejor hubiera tenido la mente de él y hubiera estado eximido. Pero no en todas pude estar eximido, en algunas materias sí me podía eximir. Entonces, que claro, esta palabra eximido es que tú no participas. O sea, ya tú no vas a participar de algo porque ya alguien, en este caso, no yo, sino que alguien ya participó de eso para que tú no participes de aquello. En este caso, usted está eximido de ir al infierno. Gracias, aleluya. Usted está eximido de ir al infierno porque ya alguien pagó por eso. Amén. Por eso es que tú no debes ni prepararte para ir, tu preparación nada más debe ser para ir al cielo y caminar en esta tierra como un verdadero hijo de Dios. Punto. Ok. Entonces, habiéndole dicho eso, yo tengo que decirle entonces que esta palabra redimido tiene su sentido porque dice que nos redimió de la maldición de la ley. Ahora yo voy a hablarle un poquito de eso más adelante. Pero hablemos de redimido. En Tito 2:13, esta palabra es mencionada otra vez y lleva como contexto todo lo que usted ha estado escuchando hasta este momento. Cuando usted ve la palabra redimido, es igualito que exculpado, es igualito que indultado, es ser absuelto, es ser eximido. Significa también de que usted está en un estado, en el estado original, que usted fue comprado, fue rescatado. Todo eso significa redimido. Cada vez que usted vea en la palabra redimido, lleve a su mente y a su corazón que eso es lo que significa. Ok, vamos a Tito 2:13-14. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos estamos en esa espera maravillosa? Amén. Dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros. Esa palabra por, ¿qué significa o qué está tratando de decir? Sustitución, diga sustitución. Vamos, dígamelo fuerte, sustitución. Otra vez, dígalo fuerte, sustitución. Cuando usted ve esa palabra que Cristo hizo por, o esto por, habla de sustitución. O sea, alguien lo hizo en lugar suyo. Amén. Amén. ¿Ok? Entonces, vea lo que dice aquí la Escritura. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso, ¿de qué? De buenas obras. En pocas palabras, el resultado de que usted puede operar en buenas obras es porque el Señor hizo un trabajo tan bueno con usted que ahora nada puede impedirle a usted servirle a Dios por esas buenas obras. O sea, fue un trabajo excelente. Por eso es que yo siempre he dicho, en estos contextos, cuando yo veo la obra perfecta de Jesús para mí, yo puedo decir, el cielo me ha capacitado para yo operar en el mundo espiritual, porque no fue por mi rendimiento, sino fue por lo que Cristo hizo, que yo aplico a eso. Amén. Que yo aplico a esto, que yo aplico a lo otro, que usted puede aplicar a la oración, usted puede aplicar a la bendición, usted puede aplicar a la comunión con el Padre, es porque usted fue sacado de maldición para que por medio de Cristo usted estuviera en el lugar correcto y aprobado para poder accesar a aquello. Amén. Ok, vamos poniéndole forma a esto. Ok, entonces dice que Cristo se dio a sí mismo. Dice quien Dios se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos. Dice de toda iniquidad. Aquí ya vemos que simplemente nos está diciendo que fuimos redimidos de toda iniquidad, que es maldad, pecado. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ok, vamos a darle otro poquito más.
Vaya a Primera de Corintios 6, 19. Primera de Corintios 6, 19. Por favor, me lo pasa en la versión NTV. Primera de Corintios 6, 19, versión NTV. Búsquese el verso también 20 para que me lo tenga ahí, 19 y 20. ¿Ok? ¿Listo? Vámonos aquí. No se dan cuenta, mira querido, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuántos están viendo ahí que ya ahora están hablando de alguien, de algo que es parte de nuestro ser? Espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo, ¿ok? Entonces aquí viene algo interesante. No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. ¿Ah? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dónde vive? Diga en mí. Diga en mí, ¿ok? Recuerda que tu cuerpo es la habitación, tu cuerpo es la camisa, tu cuerpo es el vestido. Tu cuerpo no eres tú. Tu cuerpo no eres tú. Tu cuerpo es, o sea, tú eres un ser espiritual. Amén. Un ser espiritual que si por fuera, si en el cuerpo a mí me falta un dedo, al ser espiritual no le hace falta ese dedo. Amén. Amén. Sí, así mismo como lo oyes. Así mismo como lo oye. Si usted por alguna razón en algún tipo de accidente o por cosas de la vida está perdiendo algo o ha perdido algo en el cuerpo, tranquilo, en el espíritu usted no ha perdido nada. Amén. 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 ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, mire lo que dice aquí. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios. Ustedes, ahora dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahora, en este punto él está diciendo, no se pertenecen a sí mismos, está hablando del cuerpo, porque parte de tu ser espiritual, o sea, tu ser espiritual, está Dios ligado ahí. Tu alma está ligada a tu ser espiritual, porque es la huella, es el ADN de tu ser espiritual, es el pensamiento, son los recuerdos que de hecho, en la transformación o en la partida de algún ser humano de esta tierra, usted no olvida lo que usted vivió en la tierra. Usted no olvida personas. Amén. O sea, cuando usted parte de esta tierra, ya sea que se haya ido antes o usted es arrebatado o usted va a ser en el tiempo de la transfiguración, usted no ha perdido memoria. Esto no se lo están diciendo todos los días. La gente piensa que cuando la gente muere y se van al cielo se vuelven ángeles. Usted no se vuelve ángel, usted se vuelve más que un ángel. Porque de hecho usted es más que un ángel. Usted es hijo de Dios. Ahora, sí, pastor, ¿cómo es eso? Pregúntele a Jesús. ¿Acaso Jesús no recordó a sus discípulos? Cuando resucitó, ¿no recordó a sus discípulos? Amén. Amén. Ok, vamos más allá. Cuando Jesús tuvo la transfiguración, ¿a quién se encontró? ¿A quién? A Moisés y a Elías. Ajá. Y le pregunto algo. De acuerdo al sistema humano, ¿no habían muerto? Le hago una pregunta. ¿No habían muerto de acuerdo al sistema humano? Tenían cientos de años de haber partido de esta tierra, pero no se presentaron con Jesús. Amén. Hablaron con él y él habló con ellos. El rico y Lázaro. ¿Acaso el rico no decía manda a Lázaro? Fíjate que hasta el nombre todavía se acordaba, Lázaro, y ya estaba allá abajo. Es más, se acordaba que tenía familia porque dijo, envía a mis hermanos que no vengan aquí. ¿Tenía memoria o no? ¿Tenía memoria? Bueno, entonces procure que su memoria y su alma hoy siempre estén en Dios, porque eso es lo que usted va a recordar por la eternidad. Ellos tenían memoria. ¿Ok? Vamos aquí, que eso nada más fue una misa suelta, eso no es parte del mensaje, eso fue nada más para alimentar su ser. Dice, y ustedes no se pertenecen a sí mismos, o sea, mi espíritu está totalmente comprado al Señor, mi alma que está ligado a mi espíritu está comprada al Señor, pero también dice que ahora mi cuerpo también fue comprado a Dios, aunque
este cuerpo que tengo ahora realmente no es el que me van a, o sea, no lo van a equipar para esa transformación, pero ya dice que a mí ya me compraron otro vestido para salir, para cuando salgo de este. Algunos se me quedan. Yo sé, hermano, que esto hay que creerlo. ¿Te acuerdas que te dije que hay que creerlo? Esos amenes ahí. ¿Te acuerdas que hay que creerlo? Amén. Bien, entonces dice, porque Dios los compró a un precio alto. ¿Por qué dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos? Porque Dios nos compró a un precio alto. Por lo tanto, honren a Dios, dice, honren a Dios con su cuerpo. Con su cuerpo. Usted sabe cómo el mundo honra a su Dios. Amén. Amén. Usted sabe cómo el mundo honra a su Dios. Cuando hay una fiestecita del mundo, ellos están honrando a su Dios. Y usted no los ve a ellos en su espíritu honrando a Dios y por fuera de qué. No, usted los ve espíritu. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. Tanto así que cuando comienzan a jalar la molleja, de una vez el espíritu, el cuerpo, y el alma, y va sintiendo, ¿sí o no? Bueno, ¿quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga algo? Asimismo, usted debe manifestarse por el Espíritu de Dios. Amén. Porque Él nos redimió espíritu y cuerpo. Cuando tú oyes una alabanza, cuando tú oyes algo, un testimonio, cuando tú eres visitado por una manifestación de Dios, usted debe reaccionar. Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Usted ve cómo el mundo reacciona. Amén. Y lo que me llama la atención es que ellos nunca han recibido una enseñanza de eso. Usted no ve a Satanás enseñándole a nadie lo que son. Ya reaccionan por sí mismos. Pero usted tiene hoy revelación. Así es que usted no lo hace en automático. Usted lo hace con hecho propio, con pensamiento propio, porque usted sabe que Dios se merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda adoración. Alguien dice aleluya. Amén. Ahora, el punto aquí es que Él nos compró. Ahora, usted dice, pero pastor, ¿dónde está la palabra redimido? Bueno, ahí, compró. Por eso te dije que no olvides lo que significa esa palabra. Dice que Él te redimió. Ahora dice, a un alto precio. A un alto precio. A un alto precio. Y esto está ahí y se escribió de esa manera porque parece que al cielo le interesa cuánto es el valor que pagaron por usted. Las veces que yo toco este tema que tiene que ver con la sangre o remisión o perdón de pecado, siempre me meto por aquí porque una de las cosas por las cuales Satanás utiliza es tratar de decirle al hombre que no vale nada. Y en otras ocasiones el mismo hombre, a veces pasando circunstancias, las circunstancias también le dicen que él no vale nada. Porque nos metieron una gran mentira que el hombre vale por lo que tiene en el bolsillo. Y hoy en día hay que hacer un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio en todo nuestro interior en este aspecto, porque usted no vale necesariamente por lo que usted tiene o por lo que usted ahorra, sino que usted vale por lo que Cristo pagó en usted. Ese es su valor. Ese es su valor. Ahora escuche, porque Dios los compró a un alto precio. Cuando usted se entera el valor suyo, usted se pone de acuerdo a eso. O sea, rara vez usted va a ver un diamante en un basurero. O dígame dónde usted puede ver un cuadro famoso del mundo. Usted lo va a ver, lo va a ver en la sala de qué sé yo, de una parada de buses o
o en un bus colgado, usted va a ver algún cuadro de algún famoso colgado en un cuadro de un bus. La mayoría de cosas que tienen alto valor para la humanidad, para la sociedad, se han descubierto, en su mayoría las tienen en museos, exhibiéndolas, que nadie las puede tocar, que nadie las puede, y estudios profundos para que no se dañen, y que los millones de dólares que pagan para reconstruirlas, porque son muy valiosas al mundo, a la sociedad. ¿Por qué se trata ese producto así? ¿Por qué se trata ese objeto así? Porque el hombre sabe lo que costó eso. Tiene valor histórico, valor financiero, valor emocional. Y le voy a decir algo. Ninguna de estas cosas que yo acabo de mencionar, que posiblemente son el grado donde la gente estima cosas para que tengan valor o no se comparan al precio pagado por usted. Y a veces nosotros vamos si usted, bueno, yo nunca he tenido la oportunidad, pero a lo mejor usted va a una carrera, o usted tiene la oportunidad de ir a la carrera de Indianápolis, y usted ve ahí esos grandes vehículos que cuestan 3, 4 millones de dólares, y usted dice, wow, qué caros son esos. Eso comparado comparado a lo que pagaron por ti, ese carro es basura. Lo que pasa es que el hombre, por alguna razón, almáticamente tiene que aprender a darle valor correcto en el mundo espiritual, trayéndolo al mundo natural de lo que usted es. Porque pagaron con nosotros un precio alto. Y usted ve gente pagando, hasta pagan las entradas para ir a ver grandes cuadros. Y llega otro y comienza a ver el cuadro. ¿Sabe qué no nos hemos dado cuenta? Que ese cuadro debería estar viéndoles a usted. El cuadro debe moverse así como ustedes. Porque delante de Dios, eso sigue siendo nada comparado con el precio suyo. Cuando usted tiene eso en su alma, en sus pensamientos, de acuerdo a lo que pagaron por usted, entonces usted, cuando tiene un paso por esta vida, usted está pasando por esta vida, usted no se ajusta a las circunstancias. Usted sale de eso de que tengo que cogerme pena, o tengo que, Usted sale de eso. Lo primero que usted dice, yo soy hijo de Dios. Soy un hombre redimido. Soy un hombre comprado. Es más, soy la obra maestra del Señor. Amén. Usted automáticamente, el Espíritu de Dios comienza a renovar su entendimiento. Porque Satanás sabe que si a él le pone a usted un pensamiento de miseria o lo desvaloriza, automáticamente usted va a vivir así durante el resto del día. Y si usted acepta esa devalorización basado en el rendimiento posiblemente de lo que usted no pueda estar haciendo bien, usted va a terminar siendo así por varias semanas, varios días, hasta que venga Maranatha Chilibre a que sea renovado en su entendimiento. Siempre he dicho esto: si usted me dice a mí que usted va a venderme paletas, bueno, dígame que son las mejores. Amén. 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 ¿Ah? Si usted me dice, pastor, yo estoy dispuesto a vender uvas, bueno, di que las tuyas son mejores. Porque quien me está vendiendo no es un vendedor del montón. Amén. Yo dije que el que me está vendiendo eso no es del montón. Es alguien que tiene un valor. Por eso Pablo hablaba y decía, no se sientan mayores que los demás. Trátense como iguales. Es más, Pablo aconsejaba y decía, es más, tú que tienes revelación, trata a tu hermano como superior a ti. Padre Santo. Ahora,
Fíjate que nada más hemos hablado de redimido, Padre Santo. ¿Qué dice aquí? Dice, porque Dios los compró a un alto precio. ¿Cuánto fuimos comprados ya? Alto precio, querido. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios, ¿cómo? Con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Bien, acabo de darle información acerca de redimido. Ahora, yo quiero ahora hablarle a usted de qué realmente usted fue redimido. O sea, de dónde usted fue sacado. Ya te dijeron que pagaron un precio muy alto por ti, pero no solamente por el hecho de que tú lo vales, sino que también hay algo más que hicieron por ti cuando te compraron, es que te sacaron de un lugar a otro. Te movieron de un lugar a otro. Ok. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En este punto han habido muchas líneas y muchas corrientes, porque cuando no había revelación, nosotros solamente pensábamos que estaba hablando de la maldición de la ley, hablando de la ley mosaica, pero en realidad esto va más allá que eso. Lleva mucho más connotación, de las cuales en esta mañana, por la gracia de Dios, le vamos a compartir a usted. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, recuerde cómo lo hizo. Hecho por nosotros maldición. Amén. Fíjate cómo lo hizo. Hecho por nosotros maldición. ¿Ok? O sea que no fue fácil para él, pero él aún así lo hizo. Veamos ahora este tema de maldición de la ley. Maldición de la ley. ¿De qué te redimió él? ¿Qué dice? De la maldición de la ley. ¿Ok? En Romanos 5:12, téngamelo hasta el 14, dice lo siguiente. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿recuerdan eso? ¿Cómo se llama ese hombre? Adán, ¿ok? Bien, dice, y por el pecado, la muerte, si no coincidimos, eso, la versión 60, si no coincidimos, por favor, para que los hermanos puedan verlo. Dice, y por el pecado, la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿ok? ¿Cómo se llama eso? Que cuando pasa de una persona a otra, ¿cómo se llama eso? Eso se llama generación, o sea, también se le llama herencia. Es una herencia. Generación porque va a otro individuo, pero es algo que están heredando. ¿Cuántos saben que Adán a nosotros nos heredó la maldición? Eso fue lo que le heredó a la humanidad. Por eso es que después en el Gálatas, por ahí también, o en Romanos, nos habla que Cristo también nos hizo una herencia. ¿Ok? Vamos allá. Yo quiero que preste atención, porque mira lo que dice aquí. Dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ok? Dice, pues antes de la ley, pues escucha esto, pues antes de la ley, ¿de qué ley? De aquella ley que Dios había puesto a los hombres para que se dieran cuenta la condición que ellos tenían. Hablando de Moisés, oiga esto, pero antes, ¿qué dice aquí? Pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, tú no puedes decirle a alguien que cometió algo mal si no hay una ley que diga que eso está mal. Pero no significa que aunque no sepa que está mal, delante de Dios era pecado, porque Adán lo heredó así. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, bien. Pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ahora, no obstante, dice el verso 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, cual es figura del que había de venir. Pero mira esto, dice que entró la muerte. ¿Qué entró? La muerte. Ahora, ok, ten eso ahí en memoria. Trae ahora Romanos 8:1.
Romanos 8:1. Romanos 8:1 hasta el verso 3, versión 1960. Pero ahora, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora mira esto, en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Amén. Sí, dice, ahora ahí viene, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Atención, la ley que regía antes de que se apareciera Moisés, que era la ley del pecado y de la muerte, dice que reinaba, aunque la gente no sabían lo que estaban haciendo, dice que reinaba hasta de Adán hasta Moisés. Dice que esa ley, que se le llama la ley del pecado, en Cristo fue abolida. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, escúchame esto, mira, para que tú veas hasta dónde. Hoy en día la gente le pone énfasis a veces tanto, o sea, le ponen énfasis más al pecado sin darse cuenta que el pecado fue el resultado de una persona. Sí, Adán. Pero dice la Biblia que ahora Cristo nos redimió de las consecuencias de esa condición. O sea, para mí, lo que hizo Cristo es más alto que lo que hizo Adán. Amén. Y cada vez que usted o yo ponemos ponemos como que bueno, que soy esto, que no puedo hacer esto, o que estoy sujeto a esto, usted está diciendo literalmente que la obra de Adán es más fuerte que la de su Señor. Pero cuando usted se alinea a la ley del Espíritu, a la ley de la gracia, a la ley de Dios, a que todo lo puede en Cristo que le fortalece, a que usted resiste la condición de pecado, a que usted es un hombre bendecido, que usted es un hombre sano, usted está poniendo una ley superior sobre aquella ley inferior. Veamos esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, cuando decíamos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, yo quiero que usted sepa que ya Él te redimió precisamente de esa ley. Diga aleluya. De esa ley. Ok, estoy poniendo nada más las bases porque ahora vamos a entrar en el tema. Ya me falta poquito, pero usted sabe cómo esto camina. Bien, entonces dice, Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oído ahora, el verso 3, el verso 2 está hablando del pecado y de la muerte que se desató por causa de Adán, ¿cierto? ¿Lo ves ahí? ¿Por causa de quién? De Adán. Ok, dice que era desde Adán hasta Moisés. No tenían ley, o sea, no había una ley divina que dijera que el hombre estaba haciendo esto o aquello. En el verso 3 aparece otra ley. Aparece otra ley. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley es esa ahora? Pues es la ley de los mandamientos. Era la ley de los mandamientos que aún, escúcheme, cuando los hombres morían desde Adán hasta Moisés, dice que morían y no había ley. No eran inculpados de pecado, pero recibían la consecuencia del pecado, que era la muerte. Ahora Dios manifiesta la ley a través de Moisés y luego lo que quiere decir es que el hombre entonces tiene una ley para algo. Y oído a esto y presta atención a esto. Porque porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, indicando entonces que la ley, Señor, que la ley de Moisés, ya no la ley del pecado y de la muerte, esa era una ley desatada por Adán. Ahora están hablando de la ley mosaica. Dice que la ley mosaica, mira lo que dice aquí, que la ley mosaica le era imposible ponerlo a usted en el lugar donde Dios quería verlo. No, yo sé que esto hace un clash en la mente y en el corazón de las personas, pero es que no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Mire lo que dice ahí, porque
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, quiere decir que la ley le era imposible llevarlo a usted a perfección por causa de su condición carnal. O sea, usted no era un redimido, ellos no eran redimidos, ellos no fueron lavados con la sangre, ellos todavía estaban bajo el estigma de pecado, usted hoy ya no. Por eso es que esa ley en usted tampoco es operativa. Gracias, ¿viste los amenes cómo hacen? Uf. Hay dos leyes ahí. ¿Por qué la ley de Moisés hoy en día no es operativa en ti? Porque no es la ley la que te dice a ti que te portaste mal o que lo hiciste mal, porque la ley nada más podía hacer eso y no podía hacer otra cosa. Hoy lo que te funciona a ti es el glorioso Espíritu Santo, quien te habla a ti, quien te dirige a ti, quien te enseña a ti. Es Él. Quiero leerlo para usted. ¿Ven dos leyes ahí? ¿La ven? Vamos de nuevo, verso 1. Otra vez, verso 1. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos dicen amén por eso también? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, yo que soy ahora cristiano, que sigo a Cristo, que soy redimido, que fui comprado, que me lavó con su sangre, estoy en una ley superior que nada tiene que ver con la ley de la muerte ni del pecado, pero tampoco con la ley de Moisés. Vea, lea. Si usted sabe leer, el diablo no te va a confundir. Porque lo que era imposible para la ley, la pregunta es, ¿qué era imposible para esa ley? Ahí ya no están hablando de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué era imposible por la ley? Es que la ley de Dios, querido, la ley de Dios es santa, es justa y es perfecta. Y como es santa y es justa y es perfecta, y usted y yo sin Cristo somos trapos de inmundicia, la ley no podía hacer nada por usted. La ley lo único que podía decirle, yo soy así, yo quiero que tú seas así, pero no puedo hacer más nada hasta que Cristo venga para luego, por medio de Él, por medio de Él, hacerte así como yo soy. Veamos esto. Porque lo que era imposible para la ley, ya no es la ley de la muerte. Por cuanto era débil por la carne, por la condición del hombre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, lo que Él está diciendo, lo que la ley decía que estaba mal, se fijó en Jesús, y en Jesús fue que se aplicó toda la ley para que ahora el cielo te vea a ti como a Cristo resucitado. ¿Sabe que este momento realmente es el momento correcto para decir, Padre, gracias porque tú me has salvado de la ley del pecado, de la muerte, y también de la ley que me decía a mí lo que yo era, y ahora me has hecho una nueva criatura en Cristo Jesús? Padre Santo. Ahora, eso no se queda ahí. Ay, Padre. Ay. Ahora, veamos. Vamos a ver. Porque lo que era imposible para la ley, porque era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, a causa del pecado, Él condenó al pecado en la carne. Ahora, ahí entramos otra vez en esa ley de muerte, pero también en la ley, como quien dice, bueno, esa ley ya no va a regir en ustedes, porque esa ley solamente era para mostrarles a ustedes su condición, que es lo que yo ahora me voy a dar la tarea de enseñarle a usted. Yo me voy a dar la tarea con el Espíritu Santo de enseñarle a usted, para que usted no sienta ofensa cuando uno dice la ley de Moisés ya no lo rige a usted, para que usted no se sienta ofendido. ¿Sabe que lo que se ofende en realidad es su alma, porque le estoy estremeciendo algo que usted no conoce? ¿Seguro, pastor? Ya te dije que la ley, mira, aquí dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué ley? La ley de Dios. Era imposible, ¿qué cosa? Hacerte igual a Dios. Solamente te decía, este es tu problema,
Esto es lo que tienes que arreglar. De esto es que te estás muriendo. ¿Y cuál era el fin de esa ley? Mostrarte eso. Con el fin de presentarte a otra persona. Ve conmigo a Gálatas 3:19. Y ahora sí, ya quité hasta el reloj de aquí, porque ya, con esto estoy cerrando. En Gálatas 3:19. Todavía no te he explicado de las cosas que ha sido redimido. Solamente estoy poniendo base de lo que fue remisión para ti. En Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Démelo en la Nueva Traducción Viviente, NTV. Entonces, ¿qué es la pregunta que usted se hace hoy? Se hace esta mañana. Wow, el pastor dice que ya no es la ley de Moisés, que la ley de Moisés solamente tenía, y que el Señor también nos ha librado de esa ley. Bueno, no te ofendas. ¿Por qué? Porque lo vas a entender ahora. Mira, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Ya no está hablando de la ley de la muerte, porque la ley de la muerte en Cristo Jesús ya fue abolida. Estamos hablando ahora de la ley de Moisés. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Mira, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Para qué era la ley de Moisés? Para entregar, hacerle conocer a la gente, ¿qué cosa? Mostrárselos. O sea, por eso en el verso anterior dice que la ley no podía cumplir todos los requisitos. Porque la ley nada más llegaba a decirte a ti, hey, estás haciendo mal esto y por eso se están muriendo. Amén. ¿Lo está viendo? Ok. Entonces, ¿para qué fue la ley? ¿Para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. O sea, era parte de aquello que nos estaban por prometer. O sea, para la manifestación de la promesa. Dios nos había prometido que tendríamos un Mesías, que tendríamos un Redentor. Pero antes de eso, usted tenía que estar consciente de a dónde usted había salido. ¿Cuál era su condición? Amén. Amén. Mira. Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara. Usted está leyendo los versos. Era para que la ley durara solo hasta la llegada. ¿Hasta cuándo? Yo tengo noticias para usted. La ley del pecado y de la muerte, la ley mosaica, tuvieron un tiempo. Mira que ni dándoselo así la gente se emociona, porque como le meto la ley de Moisés una vez, sienten como temorcito. Voy a decírselo otra vez. Tanto la ley del pecado y de la muerte desatada por Adán hasta Moisés, y la ley de Moisés dada a los hombres para que vieran su condición de pecado, ya se acabó el tiempo para eso. Vamos a leer Biblia. La intención de la ley era que durara hasta la llegada. Y le pregunto yo, ¿cuándo llegó Jesucristo? ¿Hace cuánto? Según el calendario dice que Cristo dividió la era en dos épocas, antes y después de Cristo. Desde que Cristo nació para adelante es el año 0, año 1, año 2, y ya han pasado aproximadamente 2021 años. Le voy a decir algo, son 2021 años que el pecado y la muerte no tienen injerencia en ti. Pero también son 2021 años que ya tú no tienes que vivir bajo la ley de Moisés. Tú tienes una ley superior en ti que se llama la ley del Espíritu. Mira esto. Y la intención era que la ley durara solo hasta. Ya con esa palabra hasta hubiera sido diferente, para mí fulminante, pero dice solo hasta, vamos, solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios, ¿qué más? Entregó. Dice, Dios entregó su ley a Moisés. ¿Ya vio que están hablando de la ley de Moisés? Quien hizo mediador entre Dios y su pueblo. Ahora bien,
Es que el punto ahí es cuando dice, sí, ahí dice, entre Dios como mediador y su pueblo. Y usted no hace la separación, que ahí está hablando de los hebreos. Sí, pero es que yo soy pueblo de Dios. Tú eres pueblo redimido. O sea, te lo voy a decir de esta manera: tú eres harina de otro saco. Pero es que la gente quiere los dos sacos unidos. No, porque cuando usted une los dos, usted está diciendo que está mezclando ley del pasado con la ley de Cristo. Y Dios no quiere mezclas. Nada se puede comparar con lo que hizo Cristo. ¿Cuál era el fin de la ley? Llevarnos al Señor. Vea, mire. Ahora bien, un mediador. Estamos en el verso 20. Ahora bien, un mediador, ese es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, dice, no usó ningún mediador. O sea, la gente dice, pero ¿por qué, pastor? Porque Dios lo quiso así. No usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. Y Abraham no tenía ley. Dice, ¿hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas? Ahí está diciendo, ¿hay algún conflicto con la ley de Moisés y la promesa? No, para nada, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la ley tenía un programa, tenía un plan. ¿Cuál era? Llevarte a Cristo, que es la promesa. Mira esto. Pero las escrituras declaran, perdón, aquí. Estamos en el verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, indicando que la ley, por más que usted la obediera, no te justificaba. Porque la ley solamente tenía un fin: a que tú pudieras llegar al mediador. Ahora, mira aquí. No podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que si recibimos la promesa de libertad que nos hizo únicamente por creer. ¿Por qué? Vamos, dilo fuerte, por creer. Escúcheme esto. Usted no es salvo por obedecer. Usted obedecía la ley y era ahí donde se te medía el rendimiento. Usted en Cristo ha creído en su obra y en su obediencia, y se le ha sumado a usted bendición. Vamos a leerlo, hermano, vamos a leerlo. Mi pueblo, dice, perece por falta de conocimiento. Yo digo que a veces es por falta de leer, porque necesitamos leer con revelación. Pero las escrituras declaran que todos somos. Si la ley pudiera darnos nueva vida, nosotros podíamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. O sea que la ley no tenía la capacidad de llamar justo a ninguno. Pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros de pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios nos hizo únicamente por creer en Jesucristo. El verso 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados. ¿Por quién? Entonces, ¿qué hacía la ley antes que viniera Cristo? Te observaba. La hiciste mal. Lo hiciste mal, pero no te daba el medio para resolver. Porque si la ley tuviera el antídoto para el pecado, ¿para qué vino Cristo? Algunos están pensando ya. Dice, así que recibiéramos la promesa por la libertad únicamente por creer. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, antes estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora. ¿Qué ley es esta? La ley de Moisés. Nos tuvo en custodia protectora. ¿Cómo te mantuvo? ¿En qué?
A ver, ¿dónde has oído esa palabra custodio? ¿En dónde? En la cárcel, en la prisión. ¿Y qué es un custodio? ¿Qué hace un custodio en la prisión? Cuidar al detenido para que lo haga bien. Pero el custodio no le da la libertad. Usted puede estar con el custodio, sí, mi comandante, sí, porque yo he entrado, los he visto, he estado con ellos y veo que hay custodios, buena gente que los ayudan, son hasta cristianos y todo lo demás. Pero por más amigo que usted sea del custodio, él no le puede exonerar a usted el tiempo de prisión. Y parece que en la iglesia la gente todavía está oyendo al custodio de la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Y ahora entra el camino de la fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe es lo que te conecta al creer que sin tú hacer absolutamente nada, en Cristo lo tienes todo. Verso 24. Dicho de otra manera, ahora Pablo dice, se lo voy a decir de otra forma. Se da cuenta que yo no soy el único que explico. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Ahora ya no es custodio. Ahora dice que es ¿qué? Tutora. ¿Qué es un tutor? Un maestro. ¿Oyeron por acá? ¿Qué es un tutor? Maestro. ¿Y qué hace un maestro? Enseña. Se supone que si un maestro enseña es para que los niños lo hagan bien. Pero no significa, escucha esto, que porque el maestro te está enseñando ya tú te graduaste. Él tiene un fin, prepararte para el final. Amén. Mira lo que dice aquí, lo que ya sé que ya estamos para irnos ya. Mira esto. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Y otra vez menciona, ¿hasta cuándo? Otra vez, ¿hasta cuándo? Vamos de nuevo, ¿hasta cuándo? Y ya pregunto, ¿y Cristo ya vino? Pregunto, ¿ya Cristo vino? Bueno, entonces usted cambió ya de tutoría. Ya no es la ley que te mentorea. Es más, ¿sabes quién es tu maestro ahora? ¿Sabes quién es tu maestro ahora? Vamos, dígamelo fuerte. ¿Sabes quién es tu maestro ahora? El Espíritu de Dios y no el tutor. No la ley, es el Espíritu Santo. Por eso es que los hermanos cuando leen de Moisés no entienden y lo mezclan con el nuevo pacto. Porque todavía tienen a un tutor diciendo una cosa y tienen al otro tutor y quedan que no, como no disciernen la voz del Espíritu, entonces piensan que es igualito los dos. No es igual. Escúcheme, el mejor del antiguo pacto no se compara con la vida que usted tiene hoy. Amén. Verso 25. Verso 24, parte final. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justo ante Dios por medio de la fe en Cristo. Ay, pastor, ahí no dice en Cristo, pero está hablando de que Cristo fue el que nos redimió. Verso 25. Y ahora ha llegado el camino de la fe. O sea, tu confianza en esa obra. Ya no necesitamos. Otra vez, léalo. ¿Ya qué? Yo le hago una pregunta. ¿Usted realmente está de acuerdo con lo que dice la Biblia? Entonces usted no tiene problema en creer eso. Y el último verso. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y le voy a decir algo tremendo aquí.
significa que cualquier otra persona que haya vivido antes de Cristo no era considerado hijo de Dios. Ese título solamente lo tienen los redimidos. Y dice finalmente, todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto, dice, se han puesto a Cristo como si se pusieran, ¿cómo? ¿Ropa qué? Ropa nueva. Y todos los que fueron unidos a Cristo, ¿cuántos están unidos a Cristo? Bueno, eso está diciendo que usted tiene ahora una nueva forma de verse, un nuevo estilo de vida. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Dice la palabra ahí, bautismo. Y la gente dice, sí, es cuando yo me bauticé en agua. No, es verdad, se me había olvidado que tú estabas ahí. No, porque el bautismo en agua no salva a nadie. En las redes sociales, queridos hermanos, el bautismo no salva a nadie. El bautismo en agua no salva a nadie. El único que salva es Cristo. Pastor, ¿de qué bautismo está diciendo? Todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo, ¿se da cuenta? Unidos a Cristo en el bautismo. ¿Sabe lo que significa bautismo ahí? Muerte. La palabra bautismo ahí significa, ¿cómo? Muerte, sepultado y luego resucitado. Eso significa que en el momento en que usted reconoce que Cristo murió por sus pecados, fue a los infiernos y resucitó, solo por creer en eso, usted está bautizado con Él. El bautismo en agua solamente es algo público que demuestra tu decisión por Él. Lo muestra, es una demostración pública. Pero ya esa demostración tuvo que haberse dado en tu espíritu, en tu vida interior. Por eso dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. No está hablando del bautismo en agua, está hablando de que tú reconoces lo que Él, el bautismo. Es más, a usted se le consideró también que usted estaba muriendo ahí. Pablo no dijo que estaba crucificado con Cristo. Vio que a veces no pasamos la lectura por. Pablo no dijo que estábamos crucificados con Cristo. Entonces está dando a entender de que tú también estabas ahí. Pregunto yo, Pablo no dice que tú también fuiste resucitado. Entonces significa que tú pasaste por allá abajo también. Aunque a ti no se te quemó un cabello, tú no sufriste nada, pero se te cuenta a ti como que si tú lo hubieras hecho, porque Cristo lo hizo por ti. Cuando tú reconoces la muerte del Señor, es donde entonces todo esto aplica para ti. Es donde empiezas a caminar como un redimido. Amén.